Ayer empezamos el seminario y éramos bastantes más de los que imaginábamos, porque pensábamos que esta sería una cuestión muy interna, porque en el fondo el objetivo principal es conocer las investigaciones que se están haciendo e incluso hablar sobre proyectos que puedan surgir, y para eso agradecemos mucho que tanto Floren como Carmen hayan venido, porque los dos se han desplazado desde Bilbao, desde Madrid, para explicarnos las investigaciones en las que están trabajando. Los dos trabajan sobre temas de ecologismo político, movimiento ecologista, y yo casi diría que ellos mismos nos cuenten, aparte de aquí en 922, dónde participan o de qué modo vinculan, porque me parece que podemos hablar sí, un poco su investigación más académica con también su activismo. Entonces, muchas gracias por venir. Bueno, la idea es, entonces, cogiendo el encargo que nos ha dado Jordi, es hablar de ecología política. Y es verdad que sería mejor presentarnos al principio, porque desde mi punto de vista, pues yo lo estoy haciendo desde dos dinámicas diferentes, porque soy por una parte investigador, investigo la ecología política y más temas relacionados con el ecologismo y también el desarrollo sostenible, la sostenibilidad o el post-desarrollo, y también por la parte soy activista, y activista en movimientos ecologistas y en movimientos también políticos, en movimientos verdes. Entonces, por supuesto, aquí es una doble pata de cómo ver una investigación activista o un activismo de investigador. Por supuesto, soy un observador desde dentro, intento tener un poco de perspectiva, y por supuesto eso influye en la forma de ver las cosas. Yo creo que también aporte bastante riqueza a la vez, podemos ver detalles que desde fuera no se pueden ver. Entonces yo voy a centrarme en lo que llamamos la ecología política, que es, yo utilizo ecologismo político, ecología política, pero voy a dar una definición rápida porque está claro que existen diferentes definiciones de ecología política. Nada más aquí, por ejemplo, utilizamos dos muy diferentes, que es, por un lado, la ecología política en la escuela de la revista Ecología Política, de Joan Martín Xavier, por ejemplo, que son el estudio de conflictos distributivos, redistributivos, en torno al acceso a recursos naturales y carga de contaminación, eso sería una definición. Y por otra parte, yo lo que voy a utilizar hoy es la ecología política como ideología verde, de los movimientos tanto sociales como políticos. Y ideología, pues aquí siguiendo un poco los pasos de Andrew Dobson, que ha escrito bastante sobre el movimiento verde, que él define la ideología en tres pasos. Primero tenemos que tener, para definir la ideología, una descripción analítica y crítica de la sociedad. Segundo, tenemos que tener también una sociedad prescrita, es decir, qué queremos de cara al futuro. Y en base a esas dos cosas tenemos que tener un programa de acción político para poder conseguir alcanzar la sociedad deseada. Y en base a esto definimos la ecología política como la ideología verde, al igual que existe una ideología socialista, comunista, pues existe una ideología ecologista. Y los tres pilares de esta ideología serían la autonomía del individuo, la solidaridad entre los miembros y componentes de una sociedad, de la comunidad, y por última parte, que es la parte fuerte, más fuerte de la ecología, de su salto cualitativo, es la responsabilidad hacia las generaciones futuras, hacia la naturaleza y hacia el resto de seres vivos. Pero claro, una vez que tenemos esta definición, tenemos que situar también el momento de nacimiento de la ecología política. ¿Cuándo nace la ecología política? Pues primero tenemos que ver la influencia que ha podido dar los movimientos conservacionistas y ambientalistas. No nace la ecología política con esos movimientos, pero sí que influyen esos movimientos en la realidad actual y ya de los años 60 y 80 del movimiento ecologista. Por ejemplo, desde el siglo XIX existen bastantes sociedades de contemplación, por ejemplo, del paisaje, de defensa de la naturaleza, pero no desde una visión de crítica ideológica o de crítica al sistema, de crítica al conjunto productivo, sino más bien desde una visión estética del paisaje, desde una visión romántica, para decirlo de una forma. Por ejemplo, los parques que se van creando, los parques naturales, ya son o empiezan a crearse en los años, al final del siglo XIX. El primero es en Yellowstone, en Estados Unidos, en 1870 creo, y el primero en España es Covadonga, en 1917. Y ya aquí empezamos a encontrar la primera aproximación a lo que es el interés en la naturaleza. Y aquí encontramos también los primeros movimientos, no sé si llamarlos movimientos sociales, pero ya empiezan a ser movimientos sociales. Por ejemplo, BirdLife, que nace en 1922, fuera, estamos hablando de otros países, pero aquí que tiene luego sus raíces con SEO, que va a coger, luego se van a poner juntos los dos. SEO BirdLife nace en España en 1954. También tiene otro movimiento muy importante hoy en día
Sevilla, que es WWF, y que luego se casa con ADENA en España, que nace después de la Segunda Guerra Mundial y en España a finales de los años 60. Y eso es una rama muy importante que tenemos en el ecologismo, además que nutre muchos movimientos, que nos guste o no a veces, porque también tenemos una visión muy, a veces, los movimientos de base, sobre todo, más ideológica, y nos cuesta reconocer que también tenemos una trayectoria más larga. Pero es verdad que cuando hablamos de ecología política, también hablamos sobre todo de los años 60, porque realmente la ecología política como ideología nace en los años 60, porque es donde cogemos ya una visión totalmente diferente, un salto cualitativo hacia la noción de biosfera, hacia la noción de supervivencia. Ya no estamos hablando solamente de contemplar el paisaje y ver cómo podemos mejorar esos paisajes que estamos viendo, sino cómo como humanidad vamos a sobrevivir al sistema que nosotros hemos creado. Esta conciencia nace en los años 60 con libros muy famosos, por ejemplo La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, es un ejemplo, pero luego ya encuentra sus raíces en lo que podemos llamar el largo 68, porque al final el año 68 no solamente es un año, es un periodo mucho más largo, que empieza por ejemplo en el 65, en Berkeley, en Estados Unidos, con todas las revueltas estudiantiles contra la guerra de Vietnam, o como decía por ejemplo el historiador marxista Eric Hobsbawm, decía que el año más importante de los años 60 no es tanto 68, pero el 65, que marca un cambio cultural, porque es el año cuando la industria textil empieza a fabricar más pantalones que faldas para las mujeres, y es un cambio cultural muy importante porque ya está marcando un poco el cambio de época. Pero es verdad que el 68 es el punto crítico que da la vuelta y que hace aparecer lo que llamamos contracultura, y este movimiento que va a poder dar las semillas y los valores que permitirá que nazca luego el movimiento ecologista. Es decir, 68 no es un movimiento ecologista como tal, sino que ya pone el germen de lo que será el movimiento ecologista. Porque aquí encontramos pues todos los valores más importantes, porque el 68 es una revuelta contra la jerarquía, una revuelta contra la verticalidad, contra el sexismo, contra el trabajo. Al final lo que pone dentro es una crítica a la sociedad del progreso, del consumismo, que es una sociedad patriarcal. Y aquí encontramos todas esas semillas que luego nos van a dar, a su vez, los valores más importantes que seguimos encontrando hoy en día en el ecologismo político, que es la autonomía del individuo. Por ejemplo, lo que André Gortz llamaba la ética de la liberación, que aquí ya encontramos. Luego encontramos lo que es la horizontalidad, el consenso, la vuelta a la tierra, a la comunidad, y también un punto muy importante que a veces nos olvidamos, pero más allá de todos estos conceptos también es el disfrute, el gozo. El 68 también es un momento muy de placer, de disfrute, que además esto viene recalcado en muchos textos, de hecho. Gozaban de lo que hacían, no era un movimiento nihilista de no tenemos futuro, no, más bien, vamos a coger nuestro futuro y vamos a gozar de la vida. También entonces lo que introduce el 68 es un cuestionamiento existencial, y aquí eso nos permite ya dar salida a lo que serán los movimientos ecologistas, y también a nivel de figuras, de personas que han hecho el 68, no tanto en España, sino más bien, por ejemplo, en el resto de Europa. Tenemos una figura muy importante en el 68, en mayo del 68 de Francia, que es Dany Rojo, Dany Cohn-Bendit, por ejemplo, y no es casualidad que un líder, en este momento del mayo 68 francés, acabe siendo hoy en día, por ejemplo, el líder de los verdes europeos. Aquí tenemos una afiliación directa entre esas personas. Bueno, por supuesto, en España el 68 no ha sido lo que ha podido ser, por ejemplo, en otras partes del mundo, de esta revolución mundial, como la llama Wallerstein, ¿no? No ha sido como en Praga, no ha sido como en Francia, como en México, pero sí que ha habido influencia bastante importante, porque sí que ha habido eventos también, eventos en Sevilla, en Madrid y más, pero también ha habido una influencia muy importante de las personas que vivían fuera de España en este momento, todos los inmigrantes, por ejemplo, que luego han vuelto y han vuelto con esas ideas, muchos en Francia, de hecho, y también han vivido y siguen viviendo, porque las ideas del 68, a través de autores como André Gortz, como Ivan Illich, como Castoriadis, por ejemplo, siguen estando presentes en lo que es la filosofía ecologista. Pero claro, si no se estructura el movimiento ecologista en los años 60, nace en los años 60, se va a estructurar más adelante, ya en los años 70. Y aquí hay un factor que es esencial, no solamente en España, en Cataluña, en el resto de Europa, es la lucha antinuclear. La lucha antinuclear realmente es lo que va a permitir estructurar y cohesionar lo que es el movimiento ecologista, porque le da ya
una señal de identidad y además un puente, un factor de cohesión entre diferentes procedencias. Y además aquí, en la lucha antinuclear, no solamente es una lucha científica contra una energía nuclear, no, ya retoma también lo que hemos vivido en los años 60, es decir, una lucha contra la jerarquía, una lucha contra el Estado, que nos impone algo que no queremos o que no deseamos. Aquí ya estamos hablando de democracia de base, de participación. Estamos hablando también de una crítica a lo que es el progreso tecnológico, esta fe casi ciega en el progreso bueno y aceptable, pase lo que pase. Y esos años pues, ya empieza en España a moverse al principio de los años 70 a través de intelectuales, por un lado, tenemos a Marc Gaviria, por ejemplo, a José Manuel Naredo, o a Pedro Costa, que ya son personas que empiezan a escribir en diferentes revistas de Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, que ya empiezan a poner el caldo de cultivo, y aparte de esto, pues se estructura ya el movimiento social, el movimiento de base, que va a empezar a mover los hilos de la lucha más concreta. Y aquí tenemos, ya lo habéis hablado ayer, los comités antinucleares en Cataluña, por ejemplo, también muy presentes en Euskadi, y también los ayuntamientos en Extremadura que se declaran antinuclear. Y eso realmente nos va a dar lo que es la señal de identidad del movimiento verde. Eso lo escribe, por ejemplo, Joaquín Fernández en su estudio del ecologismo español, y dice que el señal de identidad más importante que hemos tenido en los años 70 en el movimiento ecologista ha sido la lucha antinuclear. Pero también podemos coger lo que son los partidos verdes a nivel mundial. Aquí tenéis al sueco Per Gahrton, que ha hecho un estudio de todos los programas de los partidos verdes a nivel mundial, y la señal de identidad más importante que encontramos en todos los programas es la lucha antinuclear. Realmente no hay ningún partido verde que va a estar a favor, ni siquiera una coma, de la energía nuclear. Y eso lo encontramos realmente como base, como el sustrato que permite dar nacimiento al movimiento ecologista. Y luego al final de los años 70, pues ya también tenemos los primeros movimientos de base, ya que no solamente son antinucleares, sino ya que son ecologistas, sociales y políticos. Por ejemplo, yo creo que quizás una de las cosas más importantes que ha podido pasar es el manifiesto de Daimiel, por ejemplo, con el movimiento Arenat, Asociación Ecologista para la Defensa de la Naturaleza, que ya pone sobre papel lo que van a ser ya esta visión de la sociedad prescrita de cara al futuro. Y aquí encontramos todos los valores que os he dicho de 68, todos los encontramos metidos en este manifiesto de los 12 puntos, si no recuerdo mal. Entonces tenéis el pacifismo igual al de género, porque además el ecofeminismo ya ha nacido en los años 70, con François Dobon, que lo reunió en los años 70. Nace también, encontramos la autonomía del individuo, la solidaridad, la responsabilidad hacia las generaciones futuras. Y por supuesto lo que os decía también, lo del gozo, el placer. Tenéis un párrafo entero que explica que tenemos que gozar de lo que hacemos, y eso está en este manifiesto. Y por supuesto, os digo que tenéis una importancia, porque AEDENAT, esta Asociación Ecologista para la Defensa de la Naturaleza, luego se va a reconvertir, y hoy es lo que conocemos como Ecologistas en Acción. Que eso aquí tenemos el nacimiento, y hoy tenemos un movimiento bastante potente, un movimiento de base en todo el Estado, que es Ecologistas en Acción. Pero al mismo tiempo tenemos que mirar qué ha pasado con la parte más política en el sentido partido político, con los movimientos verdes. Porque también aquí ha habido un debate muy importante en el movimiento de base de saber si había que dar el salto a la política. Además, mirando lo que estaba pasando en otros países. El primer partido verde en el mundo está en Nueva Zelanda, en 72. No tenía nada más, no se llamaba el Green Party, se llamaba el Party Values, pero ya era un partido que ya se puede considerar como ecologista. Además, en 79 tenéis el primer diputado elegido en una cámara regional en Suiza, y en el 80 tenéis casi el momento más importante para lo que es la ecología política en la arena política, que es la creación de Die Grünen, los verdes alemanes. Además con esta suma muy heterogénea de personas muy diferentes, vamos, entre comunistas, hippies, punkis, no sé si recordáis las fotos así de los primeros diputados que llegan al Parlamento alemán, así con barbas enormes, vamos, eso es la imagen que tenían, y esto es lo que transmitían también hacia afuera. Y los verdes alemanes, para decirlo de una forma, va a tener un papel muy importante. En general, tienen un papel muy importante en la creación de ecología política en el mundo entero. Por ejemplo, a través de la Fundación de Hillsborough, que tiene oficinas por el mundo entero, que financia el movimiento verde, pero es verdad que también a nivel de ideas, a nivel de ayuda dinámica, van a ayudar a crear los verdes españoles. Por ejemplo, los verdes españoles se crean en el 84, con el manifiesto de Tenerife. Y aquí hay que decir, que hay que reconocer que lo crea una minoría
del movimiento social ecologista, porque no había unanimidad, ni mucho menos, en el momento de base para crear un partido político. De hecho, sobre todo en la transición, muchas personas ecologistas, unos decidieron aprovechar la llegada del PSOE al poder para intentar influir desde el ecologismo en el PSOE, otros decidieron más bien estar con el Partido Comunista, pensando que aquí había la posibilidad de poder cambiar también el mundo desde un enfoque de ecología política, y eso es un debate que va a seguir estando durante los años 80 y 90, sobre todo en dónde tenemos que estar. Si tenemos que estar con un partido autónomo, si tenemos que estar con otro partido. Y es cierto también que gran parte de los activistas intelectuales van a decidir más bien involucrarse, por ejemplo, en la creación de Izquierda Unida. Entonces aquí tenemos Jorge Risman, por ejemplo, Jorge Nieto en ese momento también, deciden estar con Izquierda Unida. Y eso es un factor que explica, por ejemplo, la debilidad del movimiento verde. Porque, por supuesto, si tenéis parte del movimiento social, tenéis parte de los intelectuales más importantes o más potentes que deciden apoyar otra fuerza que no es un partido verde como tal, homologable al resto de Europa, pues eso explica una debilidad ya orgánica de nacimiento del movimiento verde. Pero también hay otros factores que explican la debilidad del movimiento verde. Primero es la llegada tardía de democracia, por supuesto, porque no se ha podido estructurar como se estructuró entre los países en los años 70, era imposible. Y cuando llega la transición, hay otros partidos políticos que ya tienen el protagonismo de la transición, que sea el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y aquí el Partido Verde no tiene espacio para poder vivir. Pero hay más cosas también. Podemos hablar también de la cuestión nacional. La cuestión nacional es una cosa que, como la sociedad en general donde estamos viviendo, ha dividido también el movimiento verde. Es decir, que ahí eso se puede ver bastante, no solamente en el movimiento político. Si cogéis a Euskadi, tenemos dos movimientos de bases ecologistas que se refieren al ecologismo social. Tenemos por un lado Ecologistas en Acción, Ecologistas Marchan, y por otra parte tenemos a Eguzki, que son dos movimientos que nacen con la misma base filosófica, pero uno más vinculado a lo que sería el movimiento abertzale y el otro más vinculado a lo que sería el movimiento estatal, confederal, de primera forma. Y por último, pues también hay que reconocer que la debilidad orgánica de los verdes, y en España también se ha debido a lo que es la propia incapacidad de sus dirigentes o líderes a aceptar una organización. También hay que hacer autocrítica y reconocer lo que ha podido pasar en esos años. Bueno, dicho esto, eso es el panorama un poco que tenemos en base a lo que ha pasado en los años 60 y 70. Y lo que me interesa también ver es los impactos que puede tener hoy en día toda esta filosofía, estas acciones, ese momento de base, el momento social, político. Y me voy a centrar en dos puntos, voy a sacar muchas conclusiones, pero por lo menos sacar dos cosas que me parecen más interesantes en los momentos que estamos viviendo ahora. Por una parte, lo que está pasando en el momento social, y por otra parte, lo que está pasando en el momento político. Por supuesto, refiriéndonos al momento verde. El momento social, pues yo creo que la gran novedad que hemos tenido en los últimos 4 o 5 años es el auge del movimiento decrecentista, el decrecimiento. El decrecimiento, vamos a decirlo de una forma bastante simple, no es ninguna teoría. Es una palabra obús que permite convocar sobre todo, porque cuando convocamos una asamblea donde hablamos de ecología, vienen 5 personas, si hablamos de decrecimiento, vienen 100 personas. Eso es una diferencia bastante importante. Y por eso lo utilizamos, porque permite justamente hacer llegar las mismas bases de la ecología política de los años 60 a otro tipo de personas. No solo el público, sino también los protagonistas, porque las personas que estamos, además aquí me incluyo, porque también estoy metido en el movimiento decrecentista, encontramos un puente entre personas que venimos de diferentes trayectorias más ecologistas clásicas, pero también trayectorias anticapitalistas y también trayectorias de personas que están buscando una alternativa ante el panorama desolador de las izquierdas. Y por eso el crecimiento ha jugado un papel, y está jugando un papel muy interesante a este nivel, de creación de discurso también, bastante creación de discurso, de creación de acciones prácticas a nivel local, porque los que están realmente muy metidos ahora mismo en creaciones de modelos locales, creaciones de huertos urbanos y todas esas ideas en positivo, vienen de esos movimientos muy relacionados con el crecimiento. Y además también este puente entre diferentes tipos de gente con diferentes horizontes ideológicos. Entonces el crecimiento realmente representa un movimiento, además,
como os decía, que no es novedoso en sus ideas, pero sí que permite renovar un poco lo que es la ecología política e insuflar así una nueva forma de hacer política y una nueva forma de entender lo que es el ecologismo de los años 60-70, porque os puedo decir, si cogéis los diferentes libros que se escriben o las diferentes ideas del movimiento decrecentista, vais a encontrar primero referencias a los mismos autores que la ecología política de toda la vida. Otra vez volvemos a André Gorz, otra vez volvemos a Illich, también volvemos a Joseph Kurrogen, por ejemplo, sobre bioeconomía, y si miramos las ideas, otra vez volvemos a lo mismo, a autonomía, solidaridad, responsabilidad, el gozo, el disfrute, igual. Aquí estamos volviendo, vamos a decir que es un renacimiento de la ecología política, quizás de una forma un poco más radical y más contundente, pero volvemos un poco a los orígenes. Y eso también explica que el decrecimiento encuentre muchos puntos en común con otros movimientos de base ecologistas. Por ejemplo, Ecologistas en Acción ha cogido el decrecimiento, como suyo también, lo ha hecho suyo, y tiene toda una campaña en torno al vivir bien con menos, que ese también es el lema del decrecimiento. Y aparte de esto, del movimiento social, tenemos que mirar lo que está pasando en el movimiento político. En el movimiento político, pues la novedad también es que ha surgido un partido hace ya un año y medio que se llama ECUO, que que tiene la vocación de ser un partido verde homologable al resto de partidos verdes que pueda haber en Europa. Eso explica que su familia política es el Partido Verde Europeo. Eso también es un factor muy importante, porque en los años 80 existía el Partido Verde, que realmente era la referencia, y ahora mismo la referencia es más global, hay más referencias de Partido Verde, no solamente es el Partido Verde alemán, también es el Partido Verde francés, el Groupe Ecologie des Verts, también está el Partido belga, el Partido finlandés, el Partido sueco, que tienen bastante fuerza, porque ya estamos hablando de 20 años de experiencia, de buenas y malas experiencias, ambas cosas, de acceso al poder y también de contradicciones bastante importantes. Entonces ECUO también nace con este apoyo desde arriba del Partido Europeo y también desde el apoyo desde abajo, porque aquí sí que hay un cambio de muchas personas, de hecho, que estuvieron en Izquierda Unida apoyando la ecologización de Izquierda Unida, que ya vieron después de 20 años que no era posible. Entonces aquí tenemos una vuelta al revés de personas que salen de este ámbito y dicen que ahora mismo sí que es el momento de tener un partido verde autónomo. Y además de este reencuentro entre personas de diferentes procedencias, lo que tenemos es un partido, por supuesto, que retoma todos los conceptos que os he dicho antes, pero además no tenemos que olvidar, os lo dije al principio, que también tiene esta corriente de ecología conservadora o de ecología medioambientalista, eso no tenemos que olvidar. Entonces, cuando hablamos de ecología política del movimiento verde, no tenemos que olvidar que es la confluencia de diferentes corrientes. Y eso también, para mí, es una cosa que siempre estamos hablando con otros compañeros. Para mí la ecología política es mucho más amplia, por ejemplo, que el ecosocialismo. Para mí el ecosocialismo es una corriente de ecología política. Pero si hablamos de ecología política como conjunto, encontramos diferentes corrientes que pueden, y a mi entender, tendrían que convivir dentro de este conjunto. Ecosocialismo, ecofeminismo, ecopacifismo, medioambientalismo, conservacionismo ambiental, y son corrientes que pueden conformar una ideología más global y más potente. Bueno, ya el futuro ya nos dirá si funcionará a través de ECUO como partido político, ya nos dirá también el futuro de movimientos decrecentistas, si hay posibilidades de relaciones entre ambos, ya veremos, pero yo creo que son las dos cosas y los dos impactos más importantes de las ideas y movimientos ecologistas que hemos conocido en los años 60 y 70. Muchas gracias en primer lugar por haber contado con nosotros para participar en este seminario. Después de la intervención de Florent, bueno, creo que queda muy claro el panorama entre los años 60 y 80 y la importancia de diferenciar entre distintos tipos de ecología política, distintos momentos. Y lo mío va a ser algo, la aportación que he traído es algo más puntual, centrado justamente en esos años, en una figura más o menos desconocida, yo diría que bastante, al menos aquí en España, dentro del panorama pues, filosófico, que es un poco donde yo me muevo, pero también social, que es René Dubos. Y bueno, simplemente voy a comentar, me viene de maravilla toda
la exposición anterior para ya centrarme, focalizar en los puntos que fueron un debate en el momento, ¿no? Estamos hablando sobre todo de los 70 y que ya recogía René Dubos en algunas de sus obras, sobre todo pues eso, él falleció en el 82, pues desde el 68 hasta el 82 sus obras fueron más de ensayo, él era microbiólogo, pero bueno, sus obras más de ensayo sí que recogen parte de los problemas fundamental de los 70, de los límites del crecimiento, ¿no? Como algunos de los problemas que estamos hablando hoy ya estaban muy bien señalados en este momento, y también los problemas éticos que a Dubos preocupaban. Era un pensador al que trazó varias teorías y desarrolló en sus libros ampliamente, bueno, qué deberíamos hacer para poder cubrir el bienestar humano de todos los seres humanos del planeta en cohabitación, coexistencia con el resto de seres vivos y con el propio planeta que tenemos que dejar a generaciones futuras, ¿no? Pues los problemas éticos relacionados con esto. Como decía antes Florent, bueno, el movimiento antinuclear dentro del movimiento ecologista sirvió aquí como de revulsivo, ¿no? De unión de diferentes puntos de vista, y yo quería también enfocar otra de las cosas que estaban sucediendo en los 70, quizá menos importante, pero que fueron los primeros e indecisos pasos del movimiento ecologista, podríamos decirlo así, en las instituciones. Es decir, las instituciones internacionales es en los años 70 cuando también, y fruto de la mano del clamor social popular, empiezan a llevar a cabo conferencias, estudios, informes internacionales sobre los problemas del planeta. He traído algunas fechas, bueno, en el 68, por ejemplo, Conferencia Internacional de la Biosfera, organizada por la UNESCO en París. De esta conferencia del 68, el embajador sueco es el que comienza a promover la idea de que la ONU debería organizar una conferencia mundial para tratar los problemas medioambientales. Esto es lo que da origen a la conferencia de Estocolmo, que vamos a ver un poquito más adelante, y que es muy relevante, sobre todo también para conocer y acercarnos a René Dubos. En el 71 se entrega en la ONU por parte de 2.200 científicos el mensaje de Menton, que es también grito de alarma ecologista, en el que se insta a abandonar las divisiones nacionales para que desde la ONU se tomen medidas conjuntas para hacer frente a los problemas globales del planeta. En el 71 también se encuentran los científicos para tratar el tema del cambio climático, después de varias advertencias que ya habían hecho distintos institutos de prestigio internacional, y en el 72 por fin, después de varias sesiones preparatorias, se da en Estocolmo la primera conferencia de la ONU sobre medio ambiente humano, se llamaba. Y para su preparación, bueno, se encarga a René Dubos y a Barbara Ward la redacción del borrador sobre el que trabaja en esta conferencia, que dio origen a este libro que se llama Una sola tierra, y bueno, que recomiendo porque creo que es esclarecedor, ¿no?, para tratar algunos de los problemas que siguen siendo de acuciante actualidad. Y bueno, simplemente constatar cómo algunas de las aportaciones ya hechas aquí por científicos y expertos de todo el mundo siguen teniendo vigencia hoy, lamentablemente, ¿no? El aprendizaje parece que ha sido lento y que por parte de las instituciones internacionales y de los propios estados no se ha querido escuchar a algunas de las voces que ya estaban alertando de lo que sucedía. Desde mediados de los 60, como decía, René Dubos centró su obra, por una parte, bueno, en la defensa del medio ambiente y también en la reivindicación del papel y de nuestra responsabilidad como componentes de la biosfera, además como una fuerza alteradora que somos los seres humanos en conjunto, especialmente a partir del siglo XVIII, la industrialización, todo lo que ya conocemos. En 1968, por ejemplo, en Un animal tan humano, que es uno de los libros de René Dubos que le valió el premio Pulitzer al año siguiente, decía: los textos de historia condenan a Luis XV por su irreflexiva observación «después de mí, el diluvio». Ahora bien, nosotros estamos utilizando también la Tierra como si fuera la última generación que hubiera de habitarla. Socialmente nos comportamos como si quisiéramos disculpar nuestros yerros con esta pregunta: ¿qué ha hecho por mí la posteridad? Bueno, pues
desde este punto de vista, esta reflexión de Dubos, yo creo que somos ya 2 generaciones o 3 en países como Estados Unidos las que llevamos viviendo como si esta máxima fuera cierta, ¿no? Como si, bueno, después de mí el diluvio. La crisis ecológico-social, como antes he dicho, no es un tema nuevo que ahora muestre su faz amenazadora, sino que en los rasgos esenciales ya estaba planteada y bien planteada hace 4 decenios. Entonces, bueno, simplemente señalar esta aportación que se puede encontrar. Para la redacción de Una sola tierra se contó con casi 400 folios procedentes de distintos expertos de muchos lugares del planeta, en lo que el consenso más amplio al que llegaron, puesto que había científicos y expertos de países del norte, países enriquecidos, y de países del sur, entonces había muy distintas formas de ver los mismos problemas, pero sin embargo el consenso amplio al que se llegó y que recogen en este libro Dubos y Ward era que los problemas iban aumentando, además exponencialmente, y adquiriendo una amplitud mundial, y que por tanto también las soluciones tendrían que ser globales. O sea, esto no es algo que se nos haya ocurrido ahora, sino que estaba perfectamente planteado. El primer objetivo, por tanto, que se marcaron era plantear los principales problemas del planeta en aquel momento, año 72, y algunas de las soluciones, propuestas de soluciones, que sin duda tenían que pasar por acciones políticas internacionales y también de los gobiernos. Las palabras de Dubos, que en un capítulo de su libro Celebraciones de la Vida decía: pensar globalmente pero actuar localmente, es quizá, bueno, la expresión más sintética, ¿no?, de este pensamiento que ya bullía en aquel momento. Otra de las cuestiones, ya por acabar con una pequeña introducción, que quería señalar eso, como todas estas conferencias, encuentros, informes preparatorios de expertos se trunca completamente al llegar los años 80. O sea, quizá podemos hablar eso desde los años 60, sobre todo en los 70, y el corte que se produce en los 80 con la llegada del conservadurismo a la política internacional, el auge del neoliberalismo representado eso durante 10 años, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, ¿no?, de Margaret Thatcher por un lado y de Ronald Reagan por otro. Lo que esto supuso fue un cambio de rumbo en la política internacional que tenemos que entender como una pérdida, ¿no?, de una oportunidad para la ecología, para las soluciones que se estaban proponiendo en aquel momento. Por ejemplo, es una casi anécdota, pero yo creo que es representativo. El anterior presidente norteamericano, Jimmy Carter, había encargado, tomando luego más o menos en serio o no, a un grupo de expertos que redactaran lo que fue el Informe Global 2000, que se tradujo al castellano. Tiene una parte, un informe de los problemas, y después un informe técnico muy, muy amplio, y que cuando se finalizó este informe, ya el presidente era Ronald Reagan, que hizo, como imagináis, caso omiso al informe y a las propuestas políticas que se derivaban de él. Para los autores de Una sola tierra, y en este momento se hablaba sobre todo de 2 términos. Los seres humanos estaríamos entre la biosfera y la tecnosfera, ¿no?, que es un término de Barry Commoner, entre el mundo natural, por tanto, en el que estamos inmersos como los seres vivos y con los ecosistemas, y la tecnosfera, que sería el mundo sociocultural, todas las infraestructuras y creaciones humanas. El diagnóstico que hacían ya en este debate, yo creo importante, de los límites del crecimiento, es el cambio irrevocable de la relación de los seres humanos con nuestros 2 mundos, ¿no?, el desequilibrio y el potencial conflicto entre los 2 mundos del ser humano por los avances, la velocidad de los avances, los cambios introducidos tecnológicamente, sobre todo desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, el aumento de la población de una manera desorbitada, mientras que los bienes naturales con los que cuenta el planeta son limitados y no pueden responder a las exigencias de manera casi indefinida. En el debate de los límites del crecimiento sería importante también señalar el primer informe al Club de Roma que elaboran desde el MIT, bajo la dirección de Donella y Dennis Meadows, que también da origen a un libro que recomiendo, se llama exactamente así, Los límites del crecimiento, también del año 72, y en él el problema central es justo ese, la capacidad de carga del planeta. Cómo hacer frente, se proponían en el siglo XXI, las exigencias y los modos de vida de la población mundial.
Entre las conclusiones a las que llegaron, evidentemente, preocupación absoluta, porque de continuar el aumento del crecimiento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos, y por tanto la exigencia de alimentos, los límites del crecimiento, decían, se alcanzarían antes de llegar a los 100 años, desde el 72. Por otra parte, otra de las conclusiones a las que llegaban era que era posible modificar esa tendencia, pero requería no solo de un compromiso por parte de los estados e internacionalmente, sino un cambio de modelo de vida, ¿no? Y Dubos ya habla en sus obras de la necesidad de un cambio radical, entendido por las dos vías de las que hemos hablado antes un momento. O sea, pensar globalmente, actuar localmente, un cambio en el modelo de vida de cada uno y en su sociedad más cercana, de socialización, y por supuesto también globalmente a través de las instituciones internacionales de los estados. La pregunta fundamental que podemos decir ha guiado el debate de los límites del crecimiento desde el inicio podría ser qué nivel de explotación y contaminación pueden aguantar nuestros ecosistemas, puesto que al final este es el límite que está ahí, aunque a veces no se tenga en cuenta. Y aunque el cálculo para saber si el planeta puede aguantar la cantidad de millones de personas satisfaciendo sus necesidades humanas o no sea complejo, pues Dubos planteó que habría que atender siempre a tres factores. Uno es la población, que en ese momento estaba en aumento exponencial y suponía un problema, el volumen de consumo, que evidentemente también crecía de acuerdo con la población, y los recursos disponibles, tanto en materiales como en energía. Entonces, bueno, esto sería por situar un poco algunos de los vértices fundamentales del debate sobre los límites del crecimiento. Una de las principales preocupaciones éticas que se han debatido ampliamente y que está recogido en las obras de René Dubos es la responsabilidad para con los seres humanos con quienes cohabitamos y compartimos, aunque sea de forma muy desigual, los recursos y el planeta. La forma de vida del norte no es universalizable, esto también es algo conocido. Bueno, dos de las formas de medir la desigual apropiación de los recursos serían los cálculos de esclavos energéticos y la huella ecológica. El término esclavos energéticos lo que cuantifica es la cantidad de energía que consumimos cada uno de nosotros, haciendo el cálculo como si la energía necesaria, tanto para fabricar como para mantener, desde nuestro ordenador, el móvil, los aviones, el coche o una batidora, lo produjesen esclavos mediante su trabajo durante 24 horas al día, todos los días del año. En este sentido, bueno, pues el norteamericano medio en los años 90, ahora sería mucho mayor, usaba entre 50 y 100 veces más energía que el bangladesí medio. Se servía, por ejemplo, de 75 esclavos energéticos, mientras que el de Bangladesh tenía a su disposición menos de uno. Con el cálculo de la huella ecológica, bueno, pues algo similar. Lo que se estima en este caso es la cantidad de tierra y mar necesarios para mantener la forma de vida, la economía de una región, y mostrar, por tanto, si esa economía se adapta a los límites biofísicos del planeta o si está por encima, si vive por encima de esos límites. Por ejemplo, en España harían falta otros 2 planetas adicionales al nuestro para que el uso español de la biosfera como fuente de recursos renovables y sumidero de contaminación pudiese generalizarse a escala mundial, por poner algunos ejemplos. Por otro lado, bueno, resulta muy importante considerar a quién y en qué medida afectan los males ecológicos, ¿no? Que es otro de los planteamientos, yo creo, relevantes. Por ejemplo, os preguntaba Jorge Richman dónde tienen más impacto los males ecológicos, y yo creo que es importante hacer hincapié aquí, es decir, los males ecológicos, las consecuencias, ¿no?, directas de la sobreexplotación, el crecimiento de la población mundial, la generación de desechos, la contaminación atmosférica y de las aguas, y esto es algo que preocupaba también a René Dubos, que era muy consciente de esta desigual, no solo apropiación de los recursos, sino también desigual vivencia de las conclusiones, de las consecuencias nocivas para la salud. La contaminación del agua y del aire mata, como sabemos, en un porcentaje además incomparable entre países enriquecidos y empobrecidos. Bueno, las cifras son arrolladoras. Por ejemplo, el aire contaminado mata aproximadamente a 2,7 millones de personas anualmente, y más del 90% de ellas en países empobrecidos.
otro de los problemas que abordó Dubos y sigue siendo un problema importante es tomar en consideración las externalidades o los costes externos. Como decía Dubos, la gran mayoría de las personas indudablemente prefieren disponer de abundante electricidad al alcance de la mano sin pensar en su origen, en sus peligros, en sus costos sociales indirectos. Las externalidades son justamente eso, los costes de tipo social y ecológico, a veces imprevistos, muchas veces indeseados, pero que generan las actividades económicas. El ejemplo típico es la comunidad de pescadores, por ejemplo, afectados por los vertidos contaminantes de la industria. Al producir bienes económicos, nos dice también Jorge Richman, producimos también inevitablemente males socioecológicos. Y bueno, esta era otra de las cuestiones que creo importante que tengamos en cuenta. En otro de los libros de Dubos, se llama Un Dios interior, muestra su preocupación por el bienestar y la calidad de vida de los seres humanos futuros, de las generaciones futuras. Si, de acuerdo con el profesor Richman, la ética tiene mucho que ver con la debilidad de los vulnerables y las desigualdades, y la ética normativa con evitar el daño, los seres vulnerables son los que pueden ser dañados con más facilidad. En ese marco, la relación entre generaciones que no conviven en ningún momento es asimétrica, dado que la generación presente afecta con sus actos a la futura, pero no a la inversa. Por tanto, podemos decir que las generaciones futuras son vulnerables a nuestras acciones. Se puede deducir que esto siempre ha sido así, pero sin duda, desde hace unas décadas, desde hace 2 o 3 décadas, la huella o el peso de los seres humanos en el planeta es mucho mayor que la de épocas anteriores. Dubos en este sentido nos dice: en todo el mundo y en todas las épocas, los hombres han saqueado la naturaleza y alterado el equilibrio ecológico. Generalmente lo han hecho por ignorancia, pero también porque siempre se han interesado más por las ventajas inmediatas que por los objetivos a largo plazo. Además, no podían prever que estaban contribuyendo a lo que acabaría por ser un auténtico desastre ecológico, ni tenían tampoco alternativas de elección. Que ahora seamos más destructivos que en el pasado se debe a que somos más y a que contamos con un mayor poder de destrucción. Las últimas 2 o 3 generaciones, por tanto, es obvio para todo el mundo que modifican mucho más la Tierra que las anteriores. La industrialización, el aumento desorbitado de la población mundial y su demanda de energía y recursos hacen que, si continúa el sobreconsumo de los recursos no renovables, la acumulación de residuos radiactivos y químicos, el calentamiento global, el deterioro de la capa de ozono, la destrucción de la biodiversidad, etc., conllevan a que no sea posible una vida, digamos, con opciones de generaciones futuras. Justamente aquí es donde Dubos centraba su preocupación, en que nosotros no impidamos el bienestar o siquiera la posibilidad de existencia de las generaciones futuras. El planeta se irá volviendo cada vez más inhabitable y hay una responsabilidad ética, una responsabilidad que tenemos los habitantes actuales del planeta con los de las generaciones futuras. Si bien antes se puede aducir ignorancia o desconocimiento de cuáles iban a ser las consecuencias, desde el último tercio, podemos decir, del siglo XX hasta ahora, no, o sea, ya hay estudios, ya hay pensadores que están diciendo que nuestras acciones hoy y nuestras decisiones hoy tendrán un gran impacto mañana, que incluso llegará a imposibilitar la vida de muchos seres humanos sobre el planeta. Entonces, hablar hoy de ignorancia o desconocimiento sobre las consecuencias parece más un ejercicio de cinismo que algo real. Hay un prejuicio, por tanto, extendido hacia el futuro que saca de los cálculos las consecuencias que nuestros actos puedan tener mañana. Simplemente comentar había traído otra de las aportaciones que hace Dubos respecto a la relación con el resto de seres vivos. Él entiende una interdependencia de la que debemos ser conscientes. Lo que dice es que siempre ha habido una interdependencia con el resto de seres vivos, también con el planeta, y que últimamente parece, en algunos lugares, sobre todo en el norte, haberse olvidado, ¿no? Y como si él critica la expresión conquista de la naturaleza, porque dice que es engañosa, que lo que hace es hacernos ver como si controlásemos la naturaleza, cuando ni mucho menos, y no hay que verla así, sino
con una dependencia completa que tenemos de ella. Y en cuanto al bienestar humano, por señalar dos rasgos, lo que Dubos centraría o encontraría central para el bienestar humano sería la participación, por un lado, directa de los ciudadanos en los problemas del grupo, en las decisiones, y por otro lado la crítica que hace, ¿no?, a la organización tanto de las ciudades como de las viviendas. El modo de vida que llevamos, por tanto, también sería algo principal a cambiar, y en este sentido reafirma la ya comentada necesidad, entendida por Dubos y que en este caso yo comparto, de un doble ataque, digamos, al sistema de consumo, de producción, de vida en el que nos encontramos. Por un lado, global o institucional, podemos entender, de un compromiso fuerte de acciones globales y conjuntas, y por otro lado este cambio también radical que tiene que ser la transformación también de nuestras ciudades, de nuestros vecindarios, hasta convertirlo en un lugar habitable hoy y mañana, y no solo para los seres humanos del norte. Quería terminar con una breve cita de René Dubos, que nos dice: todas las sociedades sometidas a la influencia civilizadora occidental acatan hoy el evangelio del crecimiento, cuya enseñanza es esta: produce más para que puedas consumir y luego producir más todavía. Bueno, esto hilaría un poco con la idea ya de crecimiento como ya planteada anteriormente, y bueno, nada más, muchas gracias. Yo creo que, bueno, por seguir con un poco lo que estaba diciendo, el elemento negativo de hoy, yo diría, es justamente la desconexión, ¿no?, la fragmentación de lo que podríamos llamar eso, los miembros del movimiento ecologista en nuestro país. Hay gente que se está dedicando tanto en las calles, que sí que cuando hay convocatorias grandes la gente acude, como en la investigación, que también hay muchos cerebros pensando sobre temas parecidos y elaborando discursos, yo creo, muy buenos, muy válidos y que tienen mucho que decir. Eso sería lo positivo, ¿no?, que existe este caldo de cultivo y que cada vez hay más, bueno, se podría ir consiguiendo más concienciación. Pero por la parte negativa es que esto está inconexo y en algunos casos incluso confrontado, no solo electoralmente, que ya es grave, ¿no?, para aparecer con discursos muy parecidos, pero bueno, separados, algo que yo diría como algo negativo y a modificar. Además creo que hay talante para ello en muchas personas. Sí, como negativo, eso desde luego en los partidos verdes, por ejemplo, para tener este ejemplo, que todos somos conscientes, por ejemplo, de la experiencia alemana. Entonces, no solamente la alemana, pero también, y eso además no solo para los partidos verdes, en general para los partidos de izquierdas que han llegado al poder, es la confrontación del poder y de las ideas iniciales. Y eso lo hemos visto, lo hemos vivido con el movimiento verde, también lo he vivido en la Izquierda Unida, así que no solamente es un problema de los verdes ni siquiera alemanes o franceses, sin embargo sí que el movimiento verde, que aquí estamos hoy investigando, es una diferencia fenomenal, brutal entre los fundamentos iniciales de los 60 y la realidad que se puede dar, por ejemplo, en Alemania, con Joschka Fischer, que sea en sí mismo pues es un paradigma de evolución que ha podido haber los países alemanes, por ejemplo, entre uno que estaba ya lanzando piedras a los policías en los años 70, vamos, era un rebelde pero activista de los duros, además, que llega luego a ser ministro de Asuntos Exteriores mandando tropas a la amistad, un partido que es ecopacifista. Por supuesto, eso es una contradicción tan dura, pero no solamente tenéis que pensar que desde fuera se ha criticado mucho, pero desde dentro ha creado también un debate muy intenso, es decir, que los militantes no son tontos, vamos, saben perfectamente que tienen contradicciones, y eso lo hablan. Entonces, esos son el tipo de contradicciones, y eso era el punto negativo, es decir, cómo hacemos un partido llega al poder para no tener contradicciones, y lo va a tener contradicciones. Entonces, ¿pero qué tipo de partido vamos? ¿Lo va a tener las CUPs? Ya al llegar, digamos, el discurso puro, pues está bien, pero una vez que estás dentro de las instituciones y te das cuenta de la realidad también
porque al final el Estado o el Parlamento es una institución que realmente marca sus reglas. Estoy muy bien con esto, y aquí no hay respuesta buena, pero sí que es una evolución bastante negativa que puede haber en bastantes partidos. Y lo positivo, retomando por lo que dices tú, es verdad que en política todavía nos ha costado encontrar estos puentes, pero sí que hay puentes, porque ya estamos hablando, lo hacemos todos. Al final, en partidos políticos somos pequeños ámbitos y no somos tantos, entonces nos acabamos cruzando todo el tiempo. Entonces sí que hay buenas migas, eso no hay problema. Pero es verdad que en política no hemos conseguido todavía hacer lo que ya hacemos en el ámbito social, porque en el ámbito social sí que hemos dado pasos bastante importantes. Yo, para mí, el crecimiento, justamente, uno de los más importantes que os comentaba antes, es la capacidad de tener puentes. Hemos tenido puentes entre gente que viene de la izquierda anticapitalista, gente que viene de los verdes, gente que viene de otros horizontes, ya con un sustrato común que es este modelo de producción de consumo no va a ninguna parte. El crecimiento infinito es imposible. Ya con esto hemos tenido un horizonte, una posibilidad de trabajar juntos. Si lo estamos haciendo aquí, también lo están haciendo, por ejemplo, ONG de desarrollo, que son capaces ya de superar también su modelo y decir vamos a trabajar juntos para crear redes, incluso sindicatos que lo hacen con ONGs, que lo hacen luego con movimientos ecologistas, que ya se están dando también, pues si no pasa, ¿cómo hacemos con la política? Todavía nos cuesta más, porque ya aquí estamos tocando el poder, estamos tocando ya llegar a las instituciones. Pero yo creo que sí que hay los mimbres, ya estamos en momentos, además sobre todo yo diría con los más jóvenes. Los casualidad que tenemos esto los dos, porque no tenemos toda la vivencia que han tenido, además todos los enfrentamientos que han tenido, porque además es muy personal, te decía antes, ¿no? No lo tenemos, entonces tenemos además ganas de encontrar una nueva fuerza transformadora o algo que nos permita dar salida a todo lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que estamos en un momento pero muy interesante ahora mismo, porque se están creando los puentes. Y yo creo que vas a ver dentro de unos pocos años unas cosas muy positivas que se están dando ahora mismo. Estamos en una situación muy parecida a hace 40 años, de hecho, vamos. Es una diferencia tremenda de ideas buscando nuevas alternativas, y además de forma, como decía, para las redes alianza es fundamental, sin vanguardia, pero conectados, vamos.